Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta masterclass titulada Obesidad y trastornos de la alimentación hoy en día, impartida por el maestro Francisco González, del cual les leeré una pequeña semblanza. El maestro Francisco González tiene maestría en terapia familiar sistemática por la Universidad del Valle Atemajac, especialidad en psicoterapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, especialidad en psicología de la infancia y adolescencia por la UAP y licenciatura en psicología por la Autónoma de Guadalajara. En su experiencia profesional es director de Integra hasta la actualidad, que es una empresa en particular enfocada en la terapia de salud, capacitación y psicoterapia. También en la actualidad trabaja en lo que es en el gobierno de Jalisco desde el 2007 en consultoría y capacitación. También laboró en el gobierno de Baja California del 2008 al 2012 en una capacitación y consultoría para Calea, Mexicali, Ensenada, Tijuana, Tecate y Rosarito. Cobach 2008-2012 en capacitador de docentes. Centros de Autoliberación Interior AC del 2004 al 2008, que es director clínico y elaborador de programas para el ITESO, Gobierno de Jalisco y BC, docente para UABC y Universidad de Xochicalco, y actualmente es el coordinador de salud aquí en el área de posgrados de Universidad de Xochicalco. Maestro Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la presentación. Y pues bienvenidos los participantes a esta masterclass, que espero sea de su agrado, que Posgrado ha organizado y que pues nos da mucho gusto. Está todo un equipo detrás de esto. A mí me toca nada más hacer la presentación, pero Melissa, Edgar, Alejandra, y todo el equipo de posgrado que estuvieron a cargo de este evento, pues muchísimas gracias, porque así es como el día de hoy lo estamos presentando. Y de entrada quiero un poco compartir el motivo de la charla. Principalmente cuando me invitaron, me propusieron uno de los temas que más interés o participación tengo, y obesidad y trastornos de la alimentación es un tema que está relacionado, que se ha visto separado o que de repente no lo vemos que tiene cosas en común. Y la idea de esta masterclass es poder presentar un panorama actual de cómo estamos mirando los trastornos de la alimentación, qué relación tiene con el tema de la obesidad y el sobrepeso, y también cuáles están siendo los tratamientos más eficaces para su manejo, así como su abordaje y su etiología, de qué manera podemos contribuir en los diferentes campos profesionales. Principalmente yo aquí me estaré dirigiendo a los psicólogos, en especial a aquellos que están interesados en lo que son los tratamientos, como es en este caso nosotros tenemos la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y también la maestría en nutrición clínica, porque precisamente pues hay una fuerte relación entre la nutrición y también el comportamiento. Y finalmente salud pública, debido a que pues estamos hablando de un problema de salud pública, ¿verdad? Lo que es la obesidad en concreto, pero también estamos hablando de un problema que está relacionado con muchos otros aspectos, incluyendo aspectos sociales, económicos, políticas públicas, medio ambiente, que tiene una fuerte relación con estos temas. El caso en educación, ¿verdad? A mí me piden muchas pláticas a nivel preventivo en las escuelas, a los padres de familia, ¿no? En las instituciones, incluso en el deporte, en el alto rendimiento, ¿no? Que también pareciera que están dispersos estos trastornos y que no les hemos puesto la atención adecuada, o que los hemos estigmatizado de una forma y tal vez no son así hoy en día. Entonces, de eso vamos a abordar el día de hoy. La presentación se va a dividir en una sesión de aproximadamente 50 minutos a una hora, y hacia el final Alejandra y el equipo estará coordinando su participación para preguntas y respuestas. Yo me encuentro en posgrado. Si también tiene interés en dar continuidad a estas temáticas, pues con todo gusto estaré ahí para responder a cualquier otra inquietud, ¿verdad? Entonces voy a hacer la presentación del material que tengo preparado.
¿Lo están viendo completo, Alejandra? Sí, maestro. Muy bien. Ok. Pues de nuevo, obesidad y trastornos de la alimentación, una visión actual, una visión que tenemos hoy en día, ¿no? Como les mencionaba hace rato en esta presentación, yo aquí lo puse por escrito, el objetivo de esta masterclass es analizar la relación que tiene la obesidad y los trastornos de la alimentación. Les voy a platicar algo que es como eh, algo que yo he creído y que he ido investigando y que a la fecha puedo dar respuesta a eso que en un principio fue como una curiosidad. Para mí, todavía no me voy a meter a lo que la ciencia nos ha aportado. Me voy a basar un poco en mi experiencia. Para mí, el espectro de la obesidad y los trastornos de la alimentación están como en una misma línea. Nada más que en un extremo yo tendría la anorexia nerviosa y en el otro extremo yo tendría la obesidad. En ese espectro hay muchos como comportamientos, hábitos y circunstancias que llevan a las personas a irse a los extremos. Y a lo mejor en este extremo todavía pondría a la obesidad mórbida o a la superobesidad o el nivel de obesidad más elevado, ¿verdad? Y en el otro extremo la anorexia nerviosa en su etapa de desnutrición, de bajo peso y de pérdida de ciertas funciones, ¿no? Orgánicas específicamente. Entonces, vamos a analizar eso. Vamos a adquirir una visión multifactorial, una de las cosas con las que hemos batallado, incluso ahorita hace 20 minutos todavía estaba trabajando con una persona que está iniciando un programa para adelgazar y que ella sigue creyendo que todo va a estar en la dieta, ¿no? Quizás el problema para ella es la motivación para empezar una dieta, la motivación para iniciar un tratamiento, pero también la mirada del problema de salud, en este caso la obesidad, como una enfermedad, que ahorita vamos a ver por qué y aspectos, a eso me refiero con lo multifactorial. Y por último, me voy a enfocar en cuáles son las medidas que se están tomando para atender los trastornos de la alimentación, tanto desde el punto de vista de la psicoterapia como también de lo que está proponiendo la Asociación Internacional de Trastornos de la Alimentación, que es lo ideal para tratar los trastornos de la alimentación, como una referencia importante para su manejo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy en esta masterclass. Y voy a iniciar a lo mejor retomando algunos conceptos que quizás ustedes estén familiarizados, pero que es importante mencionar, ¿no? Nosotros para decir que alguien tiene obesidad utilizamos muchos términos que son los más aceptados, se pudiera decir, o los coloquiales, como por decir, podemos decir gordo, ¿verdad? Podremos decir gordito, pasado de peso, choncho o no sé cuántas palabras nos podemos decir para describir un problema de salud. Y eso ha deformado la percepción de la obesidad porque se ha relacionado con cuestiones de apariencia y no de salud. Entonces, de repente a la gente le decimos, nosotros calificamos, estás muy delgado o estás gordo, o ya te pasaste, o cuántos kilos de más, o hace cuántos kilos no nos vemos, ¿no? Entonces, de repente distorsionamos un tema de salud con un tema social que tiene que ver con la apariencia, ¿no? Entonces, pues la obesidad específicamente es una acumulación excesiva de grasa corporal que es perjudicial para la salud y para tal definición tomamos un término que se llama uno de tantos, porque hay muchas medidas, pero la más utilizada pues es el índice de masa corporal. Estamos hablando de que una persona es obesa cuando su índice de masa corporal es igual a mayor o mayor a 30. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. Esa fórmula nos da el índice de masa corporal. Eh, entonces, y a partir de 30 empiezan a haber
diferentes niveles: obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, ¿sí? Yo en este momento estoy haciendo un estudio en personas con obesidad tipo 3, que serían aquellas que le llamábamos antes obesidad mórbida. Todavía se acostumbra a decir obesidad mórbida, pero hoy en día es la obesidad tipo 3, que son personas que se encuentran con un índice de masa corporal igual o mayor a 40. Pero a partir de 30 se considera obeso una persona. Hay otros factores ya más específicos que los profesionales, los médicos, los nutriólogos determinan. A veces es la proporción de la cintura-cadera, a veces es una medida de la composición corporal. Hay muchas otras medidas, pero la estándar, pues, es el índice de masa corporal para poder denominar que alguien tiene obesidad, ¿no? Y bueno, algunos otros autores definen a la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial. En México, uno de los institutos, el IMSS, por ejemplo, la define como una enfermedad crónica, ¿no? Como también la OMS. Entonces, y de hecho, es un último dato, 2017, como ha actualizado la postura con respecto a la obesidad como una enfermedad. Anteriormente se hablaba como de cuestiones de hábitos, de apariencia, de imagen, de este tipo de cosas, pero no se había abordado como, o no se le había dado el lugar que correspondía. Y quizás nos ha llamado la atención porque lo primero que comenzamos a escuchar ahora con el COVID o en esta época de pandemia fue esta relación de las personas que tenían mayores factores de riesgo. La obesidad era el primer factor, ¿no? Como estamos hablando de un exceso de grasa, el problema con el riesgo es que lo que hace la cantidad excesiva de grasa es inflamar, ¿no? O sea, hay algo que se llama inflamación, y entonces la inflamación pues implica que los órganos, el corazón, el hígado, y todas las funciones se vean rodeadas o alteradas por la grasa, y eso produce inflamación. Y la inflamación es como si trajeran imagínense su mano, si todo el tiempo estuviera inflamada o hinchada, pues está vulnerable, pues, de que si te golpeas con esa mano te va a doler más y va a estar más sensible. Y pues bueno, ahí podemos explicar muchas cosas de por qué esta excesiva cantidad de grasa en el cuerpo trae problemas a la salud, ¿verdad? Ok, me voy a ir a los trastornos de la alimentación porque la charla es la relación entre esta obesidad y los trastornos de la alimentación. Hoy en día, los trastornos de la alimentación más conocidos o con los que estamos más identificados son básicamente tres: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, ¿sí? La nueva clasificación denomina hoy en día en el DSM-5 trastornos de la alimentación y de la ingesta de alimentos. Eh, Anteriormente, estos otros trastornos estaban en los trastornos del desarrollo de la infancia y la adolescencia. Hoy están juntos: trastornos de la alimentación y de la ingesta de alimentos, junto con otros, ahorita los voy a mencionar, pero los más importantes con los que se está estudiando, o los que el día de hoy voy a enfocarme más, es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Esos otros trastornos que han estado presentes o que han estado o que forman parte del nuevo código, de la nueva clasificación, ni tan nueva porque es del 2013, ¿no? Pero es la más vigente o la que utilizamos. Algunos combinamos con la anterior, con la del DSM-4, como por ejemplo el síndrome de ingesta nocturno o nocturna. Yo lo estoy estudiando, entonces, aunque ya no está en la actual clasificación, sí está en la literatura, entonces sigue estando identificado, nada más que hoy se clasifica, por ejemplo, algunos lo colocan dentro de los trastornos del sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, se requiere que podamos conocer para poder relacionar con el tema de obesidad. En específico, sí se ha visto que las personas con obesidad, estamos hablando en comparación con las normopeso,
tienen 30% más probabilidad de desarrollar el síndrome de ingesta nocturna que aquellos que no tienen sobrepeso o obesidad. Entonces sí hay una relación en este caso particular. Y se agregaron estos otros que aquí menciono. No voy a hablar de ellos porque tienen que ver con la ingesta más que con la conducta en sí. Que es la pica, la rumiación, el trastorno de restricción y evitación de la ingestión de los alimentos, son los que se están incluyendo. Y pudiéramos incluir otros que se están estudiando, que no son trastornos de la alimentación, porque muchos lo están clasificando, son variantes o son comportamientos que tienen que ver con la alimentación y que nos están llamando la atención y que probablemente pudieran ser síntoma de otros trastornos o derivados de otros, no necesariamente un trastorno en particular. Hasta la fecha no se ha considerado, no se han incluido clasificatorios, pero sí se ha identificado patrones de comportamiento que los han denominado con estos nombres, ¿no? Por ejemplo, la diabulimia, la pregorexia, la ortorexia, la vigorexia y la megarexia, ¿no? Que son descripciones actuales que se están haciendo como con comportamientos relacionados a la alimentación, como por ejemplo en el tema de la diabulimia, son aquellas personas que tienen diabetes y alteran sus niveles de insulina, a veces con el uso de metformina o con la insulina y la aplicación para acelerar el metabolismo y poder adelgazar, o hacen como trampas para poder favorecer el metabolismo más acelerado. Esto es muy común a veces también los chicos o las chicas hacia la adolescencia, ¿no? La pregorexia son aquellas personas que en el embarazo están sumamente preocupadas por engordar. O sea, así como la diabetes gestacional, que solo ocurre en el embarazo, digamos que son mujeres que cuando se embarazan eh, empiezan a tener un miedo a engordar, ¿no? O tenemos la ortorexia, que sería cuidado y cálculo con lo que comemos. Cuántas calorías, cuántas porciones, cuántos grasas, carbohidratos, etcétera. Y la vigorexia es el culto por el cuerpo, el exceso el dedicarles mucho tiempo al ejercicio, a la actividad física y pensar o vivir en relación a la actividad física. Hay personas que me han comentado que, por ejemplo, si por algo no pueden hacer ejercicio, de repente a lo mejor están en el trabajo y la hora que tienen para comer se van al gimnasio, ¿no? O digo, aquí en Mexicali no es tan fácil salirte a correr a la calle, ¿verdad? Por el clima, cuando estamos en mal clima, en verano, mucho frío, y también por la contaminación, porque pues no hay como muchas áreas para hacerlo, ¿no? Pero, digamos, es esta tendencia a estar preocupados por hacer ejercicio, por estar en actividad física. Y bueno, otro término que se ha descrito es la megarexia, que son las personas preocupadas, que son las personas que me da risa porque luego la sacamos de broma, ¿no? Porque decimos, yo tengo bulimia, pero ¿cómo dicen? Yo tengo anorexia con demencia, ¿no? O sea, porque se me olvida comer, o sea, porque se me olvida vomitar, perdón, con bulimia, ¿no? O sea, le combinamos y hacemos como trucos o trampas para deformar un poco estos términos. Por eso me da risa, porque la megarexia son aquellas personas con obesidad que se ven delgadas, ¿sí? Que se sienten delgadas. Entonces, si se fijan, son como aproximaciones nada más que se relacionan, sí, que pueden tener relación con los trastornos de la alimentación, pero no necesariamente son trastornos. Y los menciono pues porque de repente pareciera que sale un término nuevo y nos resulta interesante o atractivo, pero a la fecha no hay estudios suficientes que nos ayuden como a poderlos como describir más profundamente, y que muchas veces puede ser un resultado de otros trastornos, como por ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, incluso de un trastorno de la alimentación. Puede también cursar por un comportamiento de este tipo, como por ejemplo puede ser que una chica o un chico con anorexia también tenga vigorexia.
pero la anorexia es el trastorno predominante, la vigorexia es un comportamiento más de ese trastorno. Entonces, por eso es que está difícil que pueda ser clasificado como tal, porque no alcanza a englobar todo un conjunto de criterios diagnósticos para determinarlos a la fecha, ¿verdad? Y bueno, les mencionaba yo que la obesidad y los trastornos de la alimentación necesitan tener una mirada multifactorial, ¿sí? O multidimensional también. Están un poquito chiquitas las letras, voy a usar mis lentes, pero les menciono. Aquí tenemos al centro la obesidad, y en relación a la obesidad vamos a entender que cada persona con obesidad tiene un comportamiento individual, es decir, tiene una forma de conducirse, de pensar, de ser. Entonces, ahí estarán muy de acuerdo conmigo los nutriólogos, que pasa muy frecuente. No podemos hacer la misma dieta a pesar de que las dos personas tengamos obesidad. Mi cuerpo, mi naturaleza, mi edad, el género, mi actividad física, etcétera, va a determinar el tipo de tratamiento que voy a requerir. Por lo tanto, cada persona con obesidad va a vivir de forma diferente, y eso es lo que estudiamos los psicólogos, ¿verdad? El comportamiento individual, y que pues va a ser diferente en cada persona. Por otro lado, la obesidad está relacionada con lo que comemos, ¿verdad? Pues ya sabemos que en sí hay un exceso de calorías, o la calidad de los alimentos está alterada, o bien los hábitos favorecen la acumulación de grasa, o el exceso de peso, ¿no? También la actividad física. A menor actividad física, menos movilidad, menos quema de calorías. Y esto nos pasó, yo creo, las historias de la pandemia fueron pues que tanto tiempo en casa sin desplazarnos, pues hubo sobrepeso, ¿no? O bien estuvo relacionado porque la actividad física probablemente se disminuyó. Entonces, nuestra naturaleza en sí tiende a ser personas en movimiento. La civilización nos ha llevado a que estemos ocupados, ¿verdad? Y a que estemos metidos en los móviles, en las computadoras, en el trabajo, en las oficinas, en los lugares cerrados, y se ha reducido la actividad física de lo que normalmente se realizaba, ¿no? Por otro lado, la obesidad está relacionada con la biología, ¿verdad? Con el cuerpo y con las funciones del cuerpo y con su naturaleza, su genética y demás. También tiene influencias sociales. Nosotros vamos a comer como aprendimos y de donde venimos. Eh, por eso es que hablamos de que a lo mejor la dieta del mexicano, por ejemplo, tiene ciertas características. Quizás es rico en ciertos alimentos y a lo mejor carece de otros. Igual habrá otras culturas que han, como por ejemplo Japón, ¿no? Que se ha estudiado la alimentación y por qué hay menos cáncer y demás, y entonces han encontrado cosas en particular de su alimentación. Todo esto tiene que ver con el ambiente social, la familia y el entorno donde yo crezco, la disposición de los alimentos, ¿no? Por otro lado, la industria alimentaria. Hoy en día, a lo mejor para algunos es un tema incómodo, pero nosotros al llegar ya a un lugar, pues compramos un producto y dice exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, ¿verdad? Exceso de azúcares. Y entonces se ha comenzado con el etiquetado frontal, precisamente para comenzar a tener control o manejo con lo que comemos, ¿no? Sin embargo, todavía creo que en México nos hace falta mucho, pero estamos en ese proceso, ¿sí? Y el último punto serían
las influencias del entorno en la actividad física, ¿no? O sea, cómo miramos la actividad física. Muchas veces lo vemos como algo eh, como forzoso, incómodo, molesto, lo relacionamos con un gimnasio o con o tener que pagar una clase de algo, y no se ha visto la actividad física como parte de la vida, ¿no? En el movimiento, en la caminata, en el baile, en el desplazamiento, y bueno, todo esto está relacionado con la obesidad. Entonces, si yo parto de que para que yo deje de ser obeso necesito una dieta, estoy limitado, ¿sí? Y eso antes me daba un poquito, así me frenaba un poco de no herir susceptibilidades, pero hoy en día está comprobado que la suma de todos estos factores eh, este, se relaciona con la obesidad o influye en la obesidad. Entonces, si yo puedo abordar o atacar a diferentes niveles, entonces puedo propiciar mayores cambios, ¿no? O sea, mayores movimientos hacia las personas. Me voy a cambiar de diapositiva. Miren, este gráfico está muy interesante. Esta plática, obesidad y trastornos de la alimentación, quiero ubicarlos donde estamos. Este es el estatus nutricional, ¿sí? Normalmente el estatus nutricional, o bueno, el gráfico es normopeso, sobrepeso, obesidad y tipos de obesidad. Algunos por debajo del normopeso es el inferior, o hay otros términos como desnutrición, dependiendo si es para niños o si es para adultos, pero bueno, hay una clasificación. Y entonces, en este rango encontramos que hay personas que tienen un control alimentario extremo, y esas personas van a ser personas muy delgadas, quizás por debajo del peso normal, ¿no? En cambio, aquellas que tienen un descontrol alimentario en específico, que tiendan a comer en excesos o a comer de forma descontrolada o irregular, que pueda ser que incluyan los atracones, ¿sí? Tenemos a los obesos, ¿sí? Entonces, tenemos muy delgados del lado izquierdo, y hacia la derecha, hacia el descontrol alimentario, tenemos los obesos. Por lo tanto, en la anorexia nerviosa, el estatus nutricional van a ser personas muy delgadas, y en la bulimia nerviosa vamos a encontrar que son personas o con normopeso o con tendencia al sobrepeso, ¿sí? Esa es como la constitución o el estatus nutricional o el estado nutricional. En cambio, las personas que tienen atracones o que son comedores compulsivos son personas obesas, ¿sí? Entonces, respondiendo al título obesidad y trastornos de la alimentación, digamos que el dato más relevante que podemos mencionar es que el trastorno de la alimentación más que con mayor frecuencia se presenta es el trastorno por atracón en las personas con obesidad. Se ha estudiado y se ha visto qué trastornos de la alimentación tuvieron o tienen o pudieron desarrollar las personas con obesidad. Y el más identificado, estamos hablando de hacia un 40% de una persona con obesa, es probablemente que curse o haya cursado con conductas de atracón, o sea, comer grandes cantidades de comida o de calorías en una sentada, ¿no? En esta tendencia hacia el comer compulsivo o hacia los atracones, pues encontramos mucho a las personas obesas, algunas con bulimia, algunas menos con anorexia, ¿sí? Miren, yo he encontrado muchas personas, sobre todo adultas, que cuando tienen
desarrollan un trastorno de la alimentación, muchos de ellos tuvieron en la infancia o en la adolescencia obesidad. Se comenzaron a cuidar, tuvieron una buena respuesta a su alimentación, o al ejercicio o a los cuidados que tuvieron, y se sigue manteniendo su miedo a engordar y luego desarrollan otros trastornos. Ahí es donde yo encuentro una relación muy significativa, que a veces está como escondido, a veces es como un inicio o a veces es una consecuencia también. Aunado a esto, todavía yo aquí le agregaría que incluso hay otra relación, yo todavía agregaría otro, así como obesidad, trastorno de la alimentación, incluso yo ahí todavía le agregaría consumo de sustancias, ¿no? Que también hay una relación importante, ¿sí? Que bueno, ahorita no voy a hablar, pero ese sería otro tema, consumo de sustancias y trastorno de la alimentación, que también se ha estudiado y que es interesante ver cómo esta relación. Algunos, hoy en día es mucho más evidente la relación de la obesidad con los trastornos de la alimentación. Entonces, tenemos diferentes compendios, investigaciones, publicaciones que nos muestran esta relación y cómo tener una mirada global para poder comprender que estamos como en un mismo espectro, nada más con diferentes manifestaciones, pero que está relacionado con el comportamiento y la alimentación. Un dato interesante aquí nos dice que en la población, la distribución en la población es mucho menos frecuente en la población encontrar personas con anorexia nerviosa, ¿sí? Digamos que estos gráficos reflejarían como la cantidad, ¿no? Después de anorexia nerviosa, el siguiente grupo sería la bulimia nerviosa. Y el tercer grupo serían personas que tienen síntomas de trastornos de la alimentación, pero que no confirman un trastorno. Yo siempre les he dicho, tienes un poquito de todo sin que tengas uno en particular. ¿Sí? Es mucho más probable que en la población tengamos a estos, pero a estos, ¿quién los atiende? ¿Sí? Porque tienen un poquito de todos, pero no lo puedo atender como bulimia, pues porque no siempre vomita, pues, o no es una medida de control compensatoria necesariamente. Pero este grupo de la población es el que hay más en la población. Entonces, hacia estos grupos de la población necesitamos atención, prevención o bien psicoeducación, porque es un grupo vulnerable, ya sea para desarrollarlo o para mantenerse en ese estado que le va a traer otras consecuencias y problemas de salud vivir en este trastorno, ¿sí? Y el último grupo, que sería el más grande, que probablemente aquí muchos de los que estamos aquí en la plática lo tengamos, somos aquellas personas que estamos preocupados por la comida, el peso y la imagen corporal. Ay, ya engordé tantito, ¿sí? Ay, ya comí mucho. Me voy a poner a dieta no sé, el lunes. Ay, cuántas ganas de comenzar a hacer eso. O no me gusta cómo se me ve esta ropa. O ya me voy a poner a hacer tal cosa porque estoy incómodo. Aquí tenemos un grupo de la población que está lidiando con su apariencia, con su relación con la comida, con su peso, pero no es un trastorno. Entonces, hablar de trastornos de la alimentación no solo implica un diagnóstico, también implica comportamientos que nos acercan a estos trastornos y que aunque no tengan un título, están presentes en la vida diaria, pues están presentes en la población, y que aquí es a mí en lo particular, o quizás cuando yo comparto una charla o comparto mi trabajo, es a donde me interesa llegar, porque estas personas o este grupo de la población está lidiando con estos puntos y probablemente pueda desarrollar algún trastorno o no, pero
es a la que hace falta llegar, ¿no? Quizás estas personas son las que ya recorrieron todos los nutriólogos de Mexicali o del Valle o de Baja California o no sé qué, se saben todas las dietas. Eso es una cosa muy, muy particular cuando ves a alguien con un trastorno de la alimentación o con tendencia a, se saben todas, pues, ¿no? Entonces ya van al nutriólogo y pues ya le dicen cuál, pues, ¿no? O sea, ya ellos, como se saben. Entonces, generalmente las personas en esta condición saben mucho de dietas, pero poco de nutrición, ¿sí? De lo que son los nutrientes, por ejemplo, ¿no? De lo que es la composición corporal. Es decir, se va más como por lo externo y lo que pareciera que yo domino, pero no hacia lo interno y que es lo que verdaderamente hacen los profesionales para ayudar a una persona a recuperar su salud, ¿no? Hay una clasificación que nos habla o nos dice que la alimentación, digamos que actúa o funciona a tres niveles. Puede ser a nivel físico, es decir, biológico, yo me alimento, yo me nutro precisamente porque voy a alimentar mi cuerpo, mis células, mi funcionamiento, mi circulación, etcétera. Pero, y quizás aquí es donde batallamos y a veces sí, cuando vamos con un especialista, si no tomamos en cuenta que también la alimentación tiene un componente psicosocial y yo le prescribo una dieta, pero no tome en cuenta que esa persona se dedica a relaciones públicas, esa persona sale con clientes, tiene comidas, tiene eventos, se dedica a hacer brindis. Entonces yo le voy a proponer algo muy, muy bueno para una persona que no está en una condición psicosocial favorable para poder llevar a cabo un plan de alimentación. Entonces también es importante saber dónde come, con quién come, en qué lugar, cuál es el ambiente, ¿verdad? Y también de la familia de la cual nosotros venimos, ¿no? La familia donde crecemos es el ambiente donde uno aprende a comer. Y de ahí vienen un buen de mitos que son geniales, ¿verdad? Que hemos aprendido en las casas, dichos como panza llena, corazón contento, ¿no? Cuestiones como, que al hombre se le conquista por el amor y por la boca y que quién sabe cuánta cosa, ¿no? Entonces, sí tiene una fuerte carga, psicosocial, y pues esos factores influyen, ¿no? Eh, hay familias, o sea, hay un término que dice es familia obesogénica, ¿no? Que es aquella familia que tiene hábitos, que tiene dichos, que tiene palabras que favorecen la obesidad. Luego tenemos el componente psicoemocional. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no ha comido algo por afecto? ¿Sí? Traigo antojo de no sé qué, ¿no? O estás con los amigos o las amigas y entonces disfrutas algo y entonces te emociona, tiene una carga emocional, ¿no? La comida también está relacionada con los afectos. Y entonces esa parte es la que a veces nos domina. Hoy en día está más, no quiero decir la palabra de moda, está más estudiado la relación de las emociones con los alimentos. Ya es un término que se está incluyendo, ¿no? Yo estoy utilizando un instrumento nuevo que se llama escala de actitudes hacia la ingesta, y lo que te dice esa escala, por ejemplo, es qué tipo de atracción tiene una persona hacia la comida. Tiende a lo social, tiende a lo afectivo, tiende a lo, como a las texturas, y eso nos va permitiendo pues tener una mejor apego, ¿no? A los alimentos. Siempre yo explico y que el afecto eh, lo iniciamos o se inicia a través de los alimentos, de apapacho, ¿no? O sea, una sopita, un caldito de pollo, ¿no? O caldo de pollo para el alma, ¿no? Hay un libro así y demás. Está muy relacionado con los afectos. Y el ejemplo más evidente es la madre y al darle pecho al hijo, ¿no?
ese vínculo que establece la mamá con el bebé es un vínculo afectivo a través de la leche. Entonces, desde ahí no podemos separar que el alimento también tiene un peso emocional. Sin embargo, conforme vamos avanzando, algunas personas desarrollamos problemas relacionados a esto y entonces tenemos que aprender a separar nuestras emociones de la comida, ¿verdad? O bien canalizar las emociones de una forma que puedan ser productivas para los alimentos. Esta es una clasificación de cuando hay una alimentación disfuncional. Tenemos la alimentación disfuncional en este lado, las conductas alimentarias de riesgo al centro y la alimentación anormal, o aquí donde se encuentran los trastornos de la alimentación, estaría en este otro grupo, ¿no? Así tenemos esta alimentación disfuncional. Entonces, si yo tengo problemas con la comida o tiendo a comer de forma desorganizada, a veces desayuno, a veces no desayuno, a veces me empiezo a cuidar, luego me descuido, a veces empiezo a tener un tipo de alimentación, a veces otro, ¿no? O bien tengo conductas alimentarias de riesgo, que son aquellas que, por ejemplo, el miedo a engordar, el comer grandes cantidades de comida, el utilizar medicamentos para laxarte o para adelgazar, la culpa después de comer, el inducirte el vómito, son como diagnósticos, como términos que se van dando y que también son parte de nuestra vida. Y luego tenemos la alimentación anormal, que aquí ya incluimos a los trastornos de la alimentación. Entonces, ¿ustedes creen que las personas con obesidad no tengan algo de esto? Entonces, yo sigo considerando que obesidad y trastornos de la alimentación tienen una relación, ¿verdad?, en este espectro. Una diapositiva más en cuanto a esta comparación de la relación con los alimentos y en este caso con el peso corporal. Una persona saludable, perdón, una persona que come saludable, tiene una alimentación saludable, tiene una actividad física moderada, se siente cómoda con su cuerpo y tiene un peso saludable. Para decir que yo tengo un peso saludable, debería estar yo en normopeso, ¿sí? Una persona que tiene problemas con la comida, tenemos, en cuanto al control de peso, es muy probable que utilice medidas restrictivas, preventivas o compensatorias, que son propias de los trastornos de la conducta alimentaria. En la actividad física es probable que tenga exceso de actividad física. O bien que probablemente no tenga nada de actividad física, que no me sienta a gusto con mi cuerpo, o bien que pueda tener obesidad por el peso, o bien bajo peso, desnutrición. Entonces, así es como encontramos este espectro, la alimentación, ya hacia el centro estarían como las partes intermedias antes de llegar acá, ¿sí? No se alcanza a ver, nada más es un gráfico, les voy a explicar a grandes rasgos. ¿Cómo es que inicia un trastorno de la alimentación? ¿Sí? Miren, aquí dice potencia alta, mediana, baja y no especificada. No, a lo mejor ustedes, no sé si estén viendo en el celular, si lo estén viendo en una computadora, pero aquí hay 4 colores, ¿sí? Entonces, lo más importante en este gráfico es qué puede influir para que una persona presente o desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno de la alimentación, ¿sí? Aquí tenemos como una línea del tiempo, más o menos, y si se fijan hacia los 15 años, tenemos la mayor cantidad de comportamientos relacionados con este momento de la vida. Sin embargo, ya desde los 5 años es probable que haya algunos comportamientos así. Entonces,
Este es el nacimiento y este es el inicio del TCA, vamos a suponer, aquí hace los 20 años. ¿Qué factores tienen una potencia alta? Ahí les va. Ser mujer, estar preocupado por el peso, la dieta o la imagen corporal, la falta de apoyo social serían los 3 potenciadores más elevados que pueden influir en el desarrollo de un trastorno, de la alimentación. Como también, en siguiente término, pudiera ser el abuso sexual o la negligencia física hacia la infancia principalmente. La negligencia es como los descuidos en cuanto a cuándo comen, qué comen, ¿no? Con quién comen en la infancia. También hacia la adolescencia el afrontamiento es evitativo, es decir, como que se apartan de las personas, como que evitan el contacto con los demás. Sería de potencia media. Y así tenemos otro como la baja autoestima, ¿sí? Algunas comorbilidades psiquiátricas como trastornos del estado de ánimo como depresión, ¿no? Eh, Aquí hay un término, no sé si para algunos sea nuevo, pero nosotros en trastornos de la alimentación lo utilizamos mucho, que es la interocepción. Algo que se ha descubierto en las personas con trastornos de la alimentación es que tienen dificultad para sentir su interior. Es decir, la interocepción es como reconocer como su cuerpo, pero sintiéndolo, apropiándose de él, como esta parte como medio intuitiva que tenemos, estas sensaciones corporales en cuanto a la postura, las sensaciones. Por ejemplo, yo recuerdo una chica delgada que tenía anorexia que decía que cuando comía mucho, que ella sentía que iba caminando y que las lonjas le iban moviendo. No tenía lonjas, pero ella sentía. Entonces, su capacidad de interocepción está afectada porque ella, en vez de sentir, sí, estoy un poco inflamada, pero sigo estando delgada y no tengo lonjas, ella ya se veía con lonjas y sentía que se movían sus lonjas. La muchacha era delgada. Esa es la interocepción. Entonces, no nos permite distinguir nuestro cuerpo y las sensaciones corporales. Esa es otra característica que se está trabajando, que estamos atendiendo en el tratamiento integral de los trastornos de la alimentación, ¿no? Este es otro gráfico sobre cómo inicia la anorexia nerviosa. No lo voy a profundizar porque el anterior nos ayudaba a explicar, ya no alcanzo a verlo en detalle, pero también tengo el de bulimia nerviosa, cómo es que se va dando y qué es lo que favorece que se presente un trastorno de este tipo, ¿no? Otro de los aspectos que se están estudiando es el pensamiento. En el enfoque cognitivo-conductual hay un término que le llamamos distorsiones cognitivas, pero en específico en los trastornos de la alimentación, hay otro término que se llama la docena sucia. La docena sucia son 12 patrones de pensamiento que tienen las personas con trastorno de la alimentación y uno de ellos es el pensamiento dicotómico, ¿sí? Nada más que como se le llama la docena sucia, son términos que son afines a la comida. Por ejemplo, hay uno que se llama Bella y la Bestia, ¿no? Hay otro que se llama, es un patrón de pensamiento, hay otro que se llama La Princesa Encantada, ¿no? Que tiene que ver con los términos propios en los que caen las personas con un trastorno de la alimentación. Por ejemplo, la Bella y la Bestia dice, o soy bonita o soy fea, ¿no? Esa es una característica del pensamiento en algunas personas con trastorno de la alimentación. O soy bonita o soy fea, ¿no? Así no hay como, a veces me veo bonita o a veces no me veo tan bien, no. O soy bonita o soy fea, ¿no? Entonces, este patrón de pensamiento, de comportamiento, se da cuando, por ejemplo, yo como en exceso
cuando rompí la dieta. Esto es muy común para los que hacen dieta o para las personas que están en tratamiento para adelgazar o para los nutriólogos incluso, porque a veces sus pacientes recaen y luego llegan hasta con más peso que subieron. Digamos que yo estaba llevando una dieta y de repente tuve una fiesta y resulta que pues comí otras cosas que no correspondían y dije, ay, pues ya comí todo, ya mejor no la hago y me espero hasta el lunes y la vuelvo a empezar. Pero ¿qué es lo que hago el lunes? Me castigo o me compenso y entonces me controlo en exceso. Y entonces me controlo en exceso y entonces vuelvo a romper la dieta. Rompo la dieta, me siento culpable, me siento más gordo, me siento fracasado, me siento decepcionado y entonces vuelvo a comer, ¿no? Y entonces estos patrones de comportamiento son muy comunes en las personas con trastornos de la alimentación y entonces se trabaja para poder alterarlos o para modificarlos. Esto tiene que ver con un punto que estamos trabajando en los trastornos de la alimentación, que lo pueden trabajar educadores, que lo pueden trabajar nutriólogos, que lo pueden trabajar también los psicólogos, en cuanto a la percepción de sí mismos, ¿no? Entonces, una persona que tiene un trastorno de la alimentación o que tiene conductas alimentarias de riesgo o que tiene factores de riesgo, entonces hay que promover o hay que favorecer estos comportamientos. Prácticas para mejorar la figura, cuestionar los mensajes. Ahorita vamos a ver un ejemplo, cuestionar los mensajes de los medios de comunicación, cambio de las imágenes, el cambio de las imágenes ideales a lo largo del tiempo, ayudarles a identificar cuáles son los mensajes ocultos en los medios o en las fotografías, o bien la modificación de imágenes en revistas espectaculares y fotos. Les voy a poner un ejemplo así rápido a qué me estoy refiriendo y hacia dónde es que se trabaja con las personas con un trastorno de la alimentación. Maestro, su micrófono está apagado. El micrófono. Ya. Les decía, no es de esperar que la percepción de la belleza está distorsionada, ¿no? Cuando hablaba de esta forma de pensamiento, uno de los aspectos importantes a trabajar o a involucrar a las personas, tanto en la prevención como en la atención, es precisamente a influir en estas distorsiones, tanto las propias, las que yo creo mentalmente, como las que son producto de los medios masivos de comunicación, ¿no? Ahorita voy a explicar más de qué se puede hacer. La Asociación de Desórdenes Alimenticios propone que las opciones de tratamiento para los trastornos de la alimentación son tratamientos de autoayuda con o sin guía de terapeuta,
tratamiento de pacientes externos, que es ir y venir el paciente hacia la consulta, hospitales de día, que es la mitad del día se vive el tratamiento en un lugar, en un lugar para su manejo, en algunos casos la hospitalización y en otros lugares que es el cuidado residencial. Por ejemplo, si ustedes vieron la película Hasta los Huesos, el tratamiento que ahí se ofrece es un tratamiento residencial, que es como casa, como un hogar, que es la tendencia actual hacia qué es lo mejor a trabajar en los tratamientos, ¿no? Entonces, este es el panorama general de lo que se propone y dentro de estos lugares de tratamiento, de estas opciones de tratamiento, estamos hablando de un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, con medicina, psicología, nutrición, trabajo social, psiquiatría, ¿no? Y incluso actividad física o fisioterapeutas que se involucran en su manejo, ¿no? Ya para ir finalizando, les quiero resumir que los tratamientos más efectivos reconocidos en la literatura para el tratamiento de la alimentación es la propuesta de la terapia cognitivo-conductual de Feinberg. Y Feinberg, digamos que este es el tratamiento tradicional y se sigue con otras evoluciones, por ejemplo, es el de Feinberg con otros autores y ha ido evolucionando, ¿sí? Luego tenemos la teoría transdiagnóstica, que también es otro de las propuestas que está sirviendo, que está funcionando para los trastornos de la alimentación, ¿sí? Y tenemos el método Masley. El método Masley, aunque no es un enfoque cognitivo-conductual, es un enfoque sistémico, probado y efectivo para las familias y para las personas con un trastorno de la alimentación que ya son marcas, o sea, es decir, si nosotros queremos trabajar con este aspecto, tendríamos que tener una formación en este lado, ¿no? Luego tenemos el Proyecto Cuerpo. El Proyecto Cuerpo es un programa preventivo que está basado en la teoría de la disonancia cognitiva, que también ha resultado efectivo después de varios años de haberse aplicado, de haberse utilizado hacia su tratamiento. Y otro de ellos que sería la versión extendida de la terapia del comportamiento, que es quizás como ahorita como de lo más actualizado, ¿sí? ¿Cuál es? Aquí yo mencionaba la teoría transdiagnóstica. Algunos datos sobre lo que trabaja la teoría transdiagnóstica es el perfeccionismo clínico, la baja autoestima, la intolerancia a los cambios del estado de ánimo y las dificultades interpersonales. Resumiendo un poquito en qué consiste este tratamiento que ahorita les mencioné, la versión extendida de la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento que puede atender la mayoría de los trastornos de la alimentación. Es un modelo de tratamiento que consiste en 20 sesiones que se divide en 4 etapas para su manejo y que está probado. Probablemente hay muchas aportaciones, hay muchas evidencias importantes, pero este es el programa que mejores resultados ha dado en el tratamiento de los trastornos de la alimentación. Y bueno, otra área importante es la prevención. Hay 3 niveles de prevención. La primera que sería la educación, la siguiente es la psicoeducación y la resistencia a la presión sociocultural y por último los programas de prevención selectiva que incluyen el Proyecto Cuerpo, que hace rato yo les mencionaba, que es considerado uno de los programas de prevención que se le llama de la tercera generación, de los más evolucionados en el trabajo con el cuerpo, con los trastornos de la alimentación. Termino con una interesante reflexión acerca de la belleza. Son 2 minutitos nada más para que esperen tantito.
y comparto. Una mujer envió su fotografía a varios fotógrafos del mundo para que la hicieran más bonita. Esa es la imagen original. Y bueno, encontraron que, por ejemplo, en Australia le daban mucha importancia al cuerpo bronceado. Alemania gasta, es el país que más gasta en maquillaje en Europa. Sí, unas mujeres encuestadas dicen que no pudieran salir a una cita por primera vez si no van maquilladas. ...474 días de sus vidas se la pasan aplicando maquillaje. Se gasta alrededor de unos 15,000 libras esterlinas en maquillaje en Reino Unido. Bueno, aquí hablamos en las Filipinas que se valora, ¿no? La importancia de la belleza interior. Y bueno, eso es como a manera de reflexión sobre lo que consideramos que es bello, ¿no? Con esto termino. Vamos a dejar un espacio breve para preguntas y respuestas. Y dejo también esta última diapositiva que es el evento próximo que tenemos para la maestría en salud pública. Nos acompaña la directora del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Seguro Social en Guadalajara, con la vigilancia epidemiológica sobre el COVID. Después el equipo de posgrado les compartiremos más acerca de eso, pero para seguirles haciendo la invitación que nos acompañen a nuestras masterclass y que continúen con nosotros. Alejandra, muchas gracias. ¿Me apoyas con las preguntas? O algunas si pudiéramos resumir, o cómo andamos de tiempo. Sí, maestro, miren, de hecho, igual si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, o si les parece más cómodo, pueden hacerla directamente ustedes. Nos comenta Inés Taylor: buenas noches, muchas gracias por la clase, muy interesante. Quisiera comentar acerca de los aspectos de funcionamiento sistemático, las internalizaciones, y un aspecto que he observado es el de los dobles mensajes, donde por un lado se espera cierta imagen corporal y a la vez un aspecto de interacción es muy relacionado a la comida. No favorecen el que la persona realmente mantenga un peso, cuando en realidad propician hábitos diferentes a esa meta. Otro aspecto que he notado en algunos pacientes de Estados Unidos es en algunas personas con abuso sexual, utilizan un sobrepeso excesivo como manera de protección a un futuro asalto. El peso les brinda un sentido de seguridad, pues consideran que no atraerán sexualmente a otros individuos. ¿Usted qué opina, maestro? Sí, pues saludos Inés. Inés nos acompaña desde San Francisco, me parece, o no me acuerdo en qué parte está, pero hemos estado platicando algo del tema. Sí, en el gráfico sobre los factores que contribuyen a desarrollar un TCA está la presencia del abuso sexual y la negligencia física, el descuido hacia la infancia, son algunos factores que están relacionados. Hay muchas como metáforas alrededor del sobrepeso. Sin embargo, estas ideas que tenemos nos van a servir para poder comprender el mundo individual de los pacientes,
para no hacer estas generalizaciones, ¿no? Como por ejemplo, el exceso de peso es qué es lo que cargo, ¿no? Decimos, ¿no? O sea, qué es lo que cargo de más. Sí, pero habría que ser más profundo para poder identificar hacia dónde está este problema, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con esas experiencias, ¿no? A veces algunas son repeticiones que tenemos con los mismos pacientes, pero también por lo mismo conviene a veces revisar cuáles de esas pueden ser atendidas y cuáles pueden eliminarse, ¿no? El proyecto Mosley, el que comentas, es un, digamos, es un enfoque centrado en la familia que ha demostrado una alta efectividad. Incluso si a ustedes les interesa, se pueden certificar en el método Mosley. El método te certifica como instructor, como facilitador, para que tú seas un monitor en tu práctica profesional, ¿verdad? En lo que te dediques, como también el proyecto Cuerpo, que es disonancia cognitiva, también hay un entrenamiento para que tú seas instructor de proyecto Cuerpo. Entonces, pues tenemos al alcance una gran variedad de herramientas. Yo se las comparto las que están en el campo de los trastornos de la alimentación porque es donde yo estoy trabajando, investigando y pues quizás son muy específicas, pero son los recursos que tenemos acceso, ¿no? Actualmente en la comunidad, ¿no? Muchas gracias, maestro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario que quieran realizar. Bueno, les recuerdo que aquí en el chat se puso el link de registro de la masterclass que acaba de comentar el maestro Francisco acerca de la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en México y el mundo, que se realizará este martes 28 de octubre, por si están interesados. Maestro, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, ahí escucho algunas voces conocidas. Ajá. Gracias. Cualquier duda también a través de posgrado nos pueden contactar. Creo que ya dejan los datos. Gracias.